Mismo tiempo. Ya lo presento a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, ensayista, poeta. Jorge, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, Julián, ¿qué tal? Bueno, que siempre es un gusto tenerte para... El gusto es mío. No, para analizar todo. Le decía a Jorge, me interesa toda tu cosmovisión, Jorge, lo que está pasando en este momento en Brasil, los bolsonaristas que pareciera que no quieren aceptar que ganó Lula da Silva la presidencia. ¿Cómo estás viendo Sí, esto? el otro día, por ejemplo, un grupo neonazi quiso tomar el Parlamento alemán, ¿no? Sí. Fue interceptado. Yo creo que el neoliberalismo, en su apropiación del Estado, ha introducido una lógica de guerra. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, por ejemplo, a Clausewitz, gran pensador de la guerra, Sí. lo podían citar Lenin, Mao, el general Perón. Era en la época en que el espíritu de la revolución estaba presente en los procesos transformadores y por lo tanto era necesario entender qué quería decir que la política era la continuación de la guerra por otros medios. Frase que citó Mao, que citó Lenin y que citó Perón. Vos me dijiste lo de la cosmovisión. Sí. Bueno, ahora esto, los movimientos nacionales y populares o los movimientos progresistas no piensan en esos términos porque no pueden pensar en esos términos. Han aceptado el marco democrático, las regulaciones institucionales, los procesos parlamentarios y se han alejado, como es lógico, después de las consecuencias gravísimas que hubo del paradigma de la revolución. La derecha, en cambio, sí ha tomado como proyecto esta lógica de guerra. Y si nos detenemos en este discurso tan inquietante y enigmático, por otro lado, de Cristina, describe un mundo bélico. Y si vemos lo que acaba de pasar ahora en Brasil, lo mismo. Y en la toma del Capitolio, lo mismo. Es decir, que la relación entre capital, Estado y guerra se han empezado de nuevo, sin que se recubran estas tres cuestiones, ¿no? Sí. Pero se han empezado, digamos, a entrelazar en estas políticas en donde se vuelve a ser muy potente la hipótesis de que la política no es más que un medio para la guerra. Hablabas recién del discurso de Cristina Fernández de Kirchner y todo el tiempo cuando uno la escuchaba, bueno, un poco el texto, ¿no?, que estaba puesto en juego trasuntaba cierta cuestión de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poderes que se ciernen sobre ella, pero también sobre el marco democrático y que pareciera que son mucho más poderosos y son más poderosos ahora que antes y cada vez son más importantes. Digo, vos estás hablando un poco en ese sentido, es decir, ¿vos sos pesimista en términos institucionales? En términos, sí, yo ya sabés que yo ahí oscilo entre... Porque también hay otro aspecto del discurso de la vicepresidenta o de Cristina, ¿no? Por un lado, mostró la ferocidad que hay con respecto a su lugar, a su liderazgo, pero por otro lado tomó una determinación donde no la pueden alcanzar ya se adelantó ella. Es como en el Club de la Lucha, esa película tan interesante donde el tipo se pega a sí mismo, así que el capitalismo ya no le puede pegar. O al modo Antígona, es decir, ya ella misma se adelantó. ¿Quién la va a ir a detener ahora? Claro, ¿quién la va a juzgar si ya directamente... Claro, si ella se adelantó a todos los juicios posibles, se situó en un lugar donde no será alcanzada nunca. No... Cristina es Antígona. Es muy difícil trasladar eso, pero quiero decir que se situó en una perspectiva, no siendo víctima, eso me parece un elemento también interesante, ¿no?, identificándose a una posición de víctima, donde la interpelación a todo el sistema ha sido tan radical que ella se excluyó del mismo, dio por hecho que si no la mataban iba a ser condenada y por lo tanto ahora cualquier cosa que se haga con ella llega tarde. Entonces, en ese sentido, es verdad que por un lado mostró la fragilidad, pero a la vez hubo una gran potencia simbólica, ¿no? Hasta tal punto que es muy difícil traducir lo que pasó ese día, ¿no? No creo que tenga una traducción inmediata sencilla. ¿Pensás que hay movimiento nacional y popular sin Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina? ¿Qué pregunta? No, Jorge, Eso, si ya es muy difícil saber si hay movimiento nacional y popular en la Argentina, porque salvo que uno tenga una visión muy esencialista, es una exigencia histórica no darlo nunca por supuesto. Claro, siempre se está... entiendo. Sí, estuvo mal hecha la pregunta. No, estuvo muy bien hecha la pregunta. Yo no creo que sea posible hoy por hoy
por eso puede haber un giro conservador después de lo que ha sucedido con Cristina. Giro conservador en este sentido, no de ideología conservadora, sino de que cada uno busque fortalecer su lugar. Claro. Eso siempre es un poco conservador, ¿no? Entonces, porque lo otro, hacerse cargo de esos enunciados, si esto es realmente una mafia, un estado paralelo y todo lo que dijo es verdad, ¿qué consecuencias uno debería extraer? Debería iniciar lo que antes hubiéramos llamado un proyecto revolucionario. Es decir, es un estado de cosas que exige ser transformado. Con lo cual, tu pregunta, no creo que pueda haber sin ella un movimiento nacional y popular. Creo que va a atravesarse un momento de transición hacia eso. ¿Y cómo imaginás ese futuro en términos de la política y de lo político? Hoy la verdad que te estoy haciendo pensar mucho de algo que es lo nuevo, ¿no? Porque Cristina lo que dice es, bueno, yo no voy a legitimar este sistema tal y como está dado. Y entonces voy a proponer otra cosa. Vos decías, va a tener componentes de revolución eso, y entonces, pero al mismo tiempo vos marcabas, bueno, las izquierdas o la centroizquierda en algún punto son institucionalistas en este momento. Exactamente, no pueden tener componentes de revolución, con lo cual... Están como encerradas en una trampa. Claro, hay un desfasaje. Si uno se toma en serio la descripción del mundo que ella ha hecho, tendría que iniciar un proceso de transformación muy severo, muy serio. Eso no puede ser posible dadas las condiciones mundiales, etcétera, económicas, etcétera, etcétera. Así que por lo pronto habrá que establecer alguna suerte de equilibrio tenso entre la supervivencia del movimiento nacional y popular y la presencia de ella en ese movimiento, porque no ha quedado fuera del movimiento. Ella ha renunciado al proceso electoral. Entonces ahí empiezan todas las incógnitas. Por eso a mí me parece que cuando un discurso es verdadero, como fue este caso, es muy difícil prever sus consecuencias. La verdad no es el saber. Todo el mundo ahora está interpretándolo porque no hay más remedio. Pero hay una parte de ese discurso con respecto a la cual hay que darse todo un tiempo para comprenderlo. Incluso porque el portador de esos discursos a veces no sabe del todo qué es lo que está diciendo. Me resonaba la frase que no sé a quién atribuírsela, y seguramente vos sí. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Como esa cuestión de la reproducción de las cosas que conocemos, pero siempre hay algo que uno podría establecer que podía venir por afuera de eso, pero lo que pasa es que no está dado. Sí, la frase es de Frederick Jameson y se le atribuyen a mi amigo Zizek también. Pero es verdad que por eso las derechas tienen estrategia. Finalmente la estrategia está guiada por la reproducción ilimitada del capital. En cambio, los movimientos nacionales y populares, para volver a esta cuestión de las lógicas de guerra, son tácticos, no pueden tener estrategia. No. Es decir, ¿cuál sería la estrategia ahora? Bueno, tratar de que el 23 dé un buen resultado, tratar de que los logros que hay en este gobierno, y por lo tanto no va a estar a la altura de lo que dijo Cristina el otro día, pero necesariamente sí va a tener que tratar de sostenerse. Y en ese sentido siempre estamos en el problema de lo táctico, la estrategia le quedó a ellos. A ver, señor director, si podemos poner el fragmento donde Cristina Fernández de Kirchner habla del sistema disciplinador. A ver. Es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007,
en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Jorge. Qué grave, ¿no? Cuando uno lo vuelve a escuchar siempre vuelve a estar sorprendido, ¿no? No la condena a ella, condena al peronismo y condena al proyecto popular. Todos sabemos que en este país eso tuvo consecuencias gravísimas. Por haber hecho la oligarquía, el antiperonismo, la derecha, este tipo de cosas, este tipo de prohibiciones que ella denuncia, sucedieron cosas terribles en este país. Lo van a volver a hacer y a la vez, ¿cómo no responder de la manera trágica en la que se respondió en aquel entonces? ¿Cómo encontrar una fórmula en donde se preserve el derecho popular, que ella misma está ahora evocando, el proyecto transformador, y que a la vez no haya una gran confrontación? Porque las consecuencias de las proscripciones anteriores derivaron en una confrontación. Es decir, vos anudás esto que está pasando a otros capítulos de la historia reciente de la Argentina. Sí, y sí. ¿Y son los mismos sectores estos que aquellos? Y sí, en lo que no los mismos personajes, pero en cuanto a representación de la política nacional, sí. Sí, es decir, mis padres eran peronistas. Pero entonces es como ese cuento de Conrad, que se llama El duelo, que le gustaba a Borges, donde lo que se enfrentan son dos cuchillos permanentemente a lo largo de toda la historia, pero quienes lo empuñan van cambiando a lo largo de la historia, pero siempre es el mismo enfrentamiento. Sí, buenísimo ese cuento, y además Borges, claro, es para él perfecto. Esa idea del cuchillo impersonal que está... Sí, en este caso, evidentemente, la cuestión... ¿Por qué se desencadenó en la Argentina un proyecto revolucionario que apelaba a la violencia? ¿Qué contexto lo hizo posible? El contexto de la proscripción, de que no se podía nombrar al tirano prófugo, después estuvo prohibido, después las elecciones no eran legítimas. Bueno, todo eso ocurrió. Los poderes concentrados de este país y las élites gobernantes toman nota de esto. ¿Saben que jugando a lo que están jugando, este país se puede transformar en un infierno? No lo sé. Vos estás imaginando un escenario, o por lo menos estás dibujando un escenario bastante desalentador. Me pregunto si hay alguna salida que no sea lo que uno imagina que podría llegar a tener lugar, como es, bueno, si no es esto que vos estás diciendo, sería naturalizar algo que se parece mucho a una situación de desigualdad permanente, o de injusticia social, no sé cómo llamarlo. El peronismo está constituido de tal modo que no puede naturalizar eso, entonces tendrá que encontrar dentro de los propios límites de este sistema que su líder principal describe, algo que sea próspero, algo que traiga una mejoría en las condiciones de vida de las personas, pero otra posibilidad no veo. No veo, porque realmente la desigualdad, acaba de crecer un 20% el consumo, y sin embargo uno percibe una desigualdad que ofende en la calle. Entonces, de aquí al 23, es muy rápido para poder verdaderamente procesar lo que ocurrió el otro día en el discurso de Cristina. Y por supuesto no quiero dar la impresión de que yo pienso que la resolución de eso tiene que ser violenta, al revés, pienso que tiene que, como diría Ernesto Laclau, radicalizarse la democracia. Pero para eso me parece que necesitamos un tiempo que no está incluido en los márgenes de un proceso electoral. Esta es la... Estoy tratando de sopesar un poco tus palabras. Me daría la sensación de que mientras eso va a ir teniendo lugar, vamos a tener candidatos que van a ir legitimando esto que tenemos. En todo caso, veremos cómo... Sí, negociando con lo que tenemos. Negociando con lo que tenemos. Es decir, va a haber una derecha neoliberal y vamos a estar de nuestro lado en un vaivén entre sectores más conservadores, sectores un poco... el kirchnerismo identificado netamente con Cristina solo no puede, entonces de nuevo se reproducirá una escena política en donde con el concurso de gobernadores,
un candidato que no asuste a los sectores medios, etcétera, etcétera. Bueno, eso en la medida en que no se traicione el espíritu que estuvo presente en el discurso de ella el otro día y la tradición y el legado histórico del peronismo, ¿no? Jorge, si tuvieses que consignar este momento de la Argentina y tuvieses que ponerlo dentro de lo que es un parámetro de otros momentos históricos, ¿existe algo que se parezca a este momento en la historia reciente de la Argentina? No, yo todas las interpelaciones políticas potentes que hubo en este país fueron pertenecientes a un periodo en donde todavía había sujetos históricos, había pueblo, había movimiento nacional y popular. Ahora todo eso está atravesado por muchos interrogantes. Sé que sucedió algo importantísimo y que esa interpelación al sistema político que hizo ella el otro día, sería muy difícil buscar en otros lugares del mundo algo semejante, un intento de magnicidio y luego la presencia de una líder que se retira diciendo que si no la matan antes va a ser condenada y que no va a estar en ninguna boleta electoral. Es verdaderamente estremecedor. Lo que pasa es que en este país todo es tan vertiginoso que uno se acostumbra a ese vértigo también, ¿no? Pero es verdaderamente muy impactante. Y entonces la traducción de eso yo creo que no va a ser inmediata. Creo que nos va a llevar un tiempo entender lo que ocurrió ahí. Jorge, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros muchas esta gracias noche. a vos. Bueno, muchísimas gracias. Jorge Alemán.